Muy buenas con todos, el tema de hoy va a ser polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es la unión de varios segmentos unidos 2 a 2 únicamente por sus extremos, ¿sí? Eso nos da el polígono. Ahora, los elementos del polígono son los siguientes: vértice, que son los puntos donde se unen los segmentos, que sería el punto A, punto B, punto C, etc., ¿no? Los lados son los segmentos AB, BC, CD, DE, EF, etc., ¿no? Ahora, los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los ángulos que están dentro del polígono, que sería alfa 1, alfa 2, etc. Y si yo quiero hallar la suma de ángulos internos, tenemos una fórmula, que es 180 por n menos 2, que es n. N es el número de lados. Ahora, los ángulos externos. ¿Qué son los ángulos externos? Los ángulos que se encuentran fuera de cada ángulo formado, ¿verdad? Puede ser beta 1, beta 2, beta 3, etc. Siempre la suma de ángulos externos, sin importar qué tan grande sea el polígono, siempre esto nos da 360 grados. Las diagonales. Las diagonales, a diferencia de los lados, son los segmentos que pasan por dentro del polígono, ¿cierto? Puede ser BF, BD, puede ser CE, puedo trazar DF si gusto, etc., ¿no? Y para hallar el número de diagonales totales, siempre la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué es n? N es el número de lados. Ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación se da según dos criterios, según su región interior y según su equivalencia. Según su región interior existen dos tipos de polígonos, el convexo y el no convexo. El convexo y el no convexo, ¿cómo me doy cuenta de la diferencia? Pues si yo trazo dos puntos dentro de un polígono convexo, este segmento que se forma al unir esos dos puntos siempre va a estar dentro del polígono. Por ejemplo, acá otros dos puntos, trazo él y trazo él. Si yo uno estos dos puntos, el segmento sigue estando dentro del polígono. Ahora, si yo trazo, por ejemplo, aquí dos puntos, uno aquí y uno acá, estos dos puntos no están dentro del segmento. Entonces, esto se le considera un polígono no convexo. Ahora, tú me preguntarás, ¿pero puedo trazar dos puntos acá? No. La cosa es que hay alguno que no cumpla. En cambio, aquí no hay ningún punto que yo pueda unir y que no cumpla. Todos los puntos van a estar dentro. Entonces, este es convexo. Basta que alguna línea, algún segmento, cuando ponga dos puntos dentro, esté fuera, ya se le considera no convexo. Ahora, según sus equivalencias, tenemos tres tipos según su equivalencia. Tenemos el equiángulo, es aquel que tiene los ángulos iguales. En este caso, un rectángulo, todos son 90 grados. El equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. En este caso, un rombo. Y el regular es el que tiene la combinación de ambos. Ángulos iguales y lados iguales, que en este caso sería un cuadrado. Y tanto para equiángulo y para el polígono regular se cumplen tres fórmulas que son extras, que no se cumplen si es que no fuera equiángulo regular, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Cómo? Un ángulo interior. ¿Cómo se puede hallar solamente un ángulo interior? Con la fórmula 180 por n-2, pero sobre n. Si quiero solamente un ángulo exterior, sería 360 sobre n. Y si quiero un ángulo central, es aquel ángulo que se forma al centro del polígono, sería 360 sobre n, igual que el ángulo exterior, ¿no? Comenzamos con el problema número 1. En el problema número 1 nos dice que el número de lados ha aumentado en 2, quiere decir que el nuevo número de lados, n', va a ser n más 2. Y dice que las diagonales entonces aumentan en 17, quiere decir que las nuevas diagonales, o sea, d', ahora son como las diagonales anteriores, pero más 17. ¿Listo? Vamos a comenzar a reemplazar para hallar nuestra ecuación. Entonces, las diagonales, ¿cómo es la fórmula? La fórmula sabemos que es n por n menos 3 sobre 2. Pero como estamos hablando de d', entonces tengo que ponerle n'. Listo. Ahora, los números de diagonales, ¿cómo es? De nuevo, n por n menos 3 sobre 2. Y todo esto más 17. Listo. Ahora, n', ¿cuánto vale? N más 2. Entonces nos quedaría n más 2 por n más 2
menos 3, todo esto sobre 2. Y aquí, bueno, nos sigue quedando lo mismo, ¿no? O puedo de una vez el 2 pasar a multiplicar haciendo aspa, me quedaría n por n menos 3 más 34 sobre 2. Recuerda que acá es como decir 17 sobre 1, ¿no? Muy bien, este 2 de aquí se puede eliminar. Y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría n más 2 por n menos 1 es igual a n por n menos 3 más 34. ¿Qué debo hacer acá? Distributiva, ¿no? N por n cuadrado, n por menos 1, menos n, 2 por n, 2n, y 2 por 1, 2, pero con signo negativo. Aquí lo mismo, ¿no? N cuadrado, menos 3n, más 34. ¿Listo? Ahora, ¿qué se puede eliminar? Se elimina n cuadrado, ¿cierto? ¿Y ahora qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente que menos n más 2n es n menos 2. Y acá nos quedaría menos 3n más 34. 3n pasa sumando, 4n. El 2 que se restando pasa sumando, 36. El 4 pasa a dividir, n vale 9. ¿Qué es n? El número de lados. Problema número 1, listo. Esto nos daría un nonágono, ¿no? Polígono de 9 lados, nonágono. Continuamos, problema número 2. En el problema número 2 nos dice que el número de lados es igual al número de diagonales. ¿Qué quiere decir? Que simplemente tenemos que hacer nuestra ecuación, ¿no? El número de diagonales, ¿cómo se halla? La fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Y esto sería igual a n, ¿cierto? Ahora, el 2 puede pasar a multiplicar, claro, pero mejor primero elimino el n. Me queda 1. Entonces, 2 por 1 simplemente sería 2 es igual a n menos 3. El 3 pasa sumando y n vale 5. Nos preguntan cuál es el polígono. Pues un polígono de 5 lados sería un pentágono. Continuamos, problema número 3. El problema número 3 nos dice que a un polígono se le disminuye en 3 el número de sus lados. Quiere decir que su nuevo número de lados, o sea, n', vale n menos 3. Y te dice que sus diagonales disminuyen 18. Quiere decir que d', o sea, los números nuevos diagonales, serían d menos 18. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente reemplazar mi fórmula, ¿verdad? Las diagonales primas sería como decir, la fórmula es n por n menos 3, todo sobre 2. Ahora, como es d', tengo que ponerle n'. Son los nuevos números de diagonales, uso el nuevo número de lados. Y las diagonales normales serían n por n menos 3 sobre 2, y todo esto menos 18. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cuánto vale n'? n menos 3. Ponemos entonces n menos 3 por n menos 3 menos 3, todo sobre 2. Y aquí, igual, ¿no? n por n menos 3, esto es como 18 sobre 1. Hacemos aquí aspa, sería menos 36 sobre 2. ¿Qué se puede eliminar aquí? Se elimina el 2. Ahora, ¿puedo hacer distributiva? Claro que puedo hacer distributiva, pero primero mejor desarrollo lo de dentro. n menos 6 es igual a n por n menos 3 menos 36. Listo. Ahora sí, hago distributiva. N por n, n cuadrado, n por 6, menos 6n, 3 por n, menos 3n, y menos por menos, 3 por 6, 18. Acá también hago distributiva, n al cuadrado, menos 3n, menos 36. ¿Qué hago ahora? El n cuadrado se elimina, me quedaría menos 6n con menos 3n, menos 9n, más 18, es igual a menos 3n, menos 36. Este menos 9n pasa sumando, 9 menos 3, 6n, 36 pasa sumando, sería 54, y el 6 pasa a dividir, me queda que n vale 9. Que nos preguntan, nos dicen, ¿cuál es el polígono? Por ende, el polígono de 9 lados sería un nonágono. Continuamos, problema número 4. El problema número 4 nos dice que
esta figura y esta figura son polígonos regulares. Si esta figura es un polígono regular de 4 lados, nos están hablando de un cuadrado. ¿Qué sabemos de un cuadrado? Que todos los lados son iguales y que cada ángulo mide 90. Es una figura muy conocida. Ahora, este polígono también es regular. ¿De qué figura están hablando? De un pentágono. Tiene 5 lados. Los 5 lados son iguales. Ahora, ¿cuánto vale un ángulo o cada ángulo en un pentágono? Eso no es tan conocido. Algunos lo saben de memoria, pero si es que no lo sabes de memoria, lo puedes hallar. ¿De qué manera? Con la fórmula, ¿verdad? La fórmula para hallar un ángulo interno, que sería, ¿cuánto? 180 por 5 menos 2 sobre 5, ¿cierto? Podemos simplificar, quinta y quinta, nos quedaría 1, nos quedaría 36, y simplemente nos quedaría ahora 36 por 3, y esto nos daría 108 grados. Entonces esto sería 108 grados, 108 grados. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar este ángulo de aquí. Le ponemos X. ¿Qué sucede? Tenemos un triángulo debajo que es isósceles. Por ende, si él es X, él también es X. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues si tenemos un triángulo y tenemos dos ángulos, pues con el tercero tenemos todo listo, ¿verdad? Le pongo una letra Y. Primero vamos a hallar Y. ¿Qué decimos entonces? Decimos Y más 90 más 108. Esto es igual a 360. Sumamos y paso a restar. Y más 198 es igual a 360. 198 paso a restar y nos daría 2, 6, 1. 162. Y ahora puedo hallar, por último, X, que sería X más Y, que esto nos daría 2X más Y, esto sería igual a 180. ¿Pero cuánto vale Y? 162. ¿Listo? Solamente paso a restar. 2X es igual a 18. Por ende, solamente nos quedaría que X vale 9. ¿Listo? Eso es todo. Nos piden hallar nada más X en el problema número 4. Continuamos, problema número 5. El problema número 5 es muy parecido al problema número 4. Nos dice que tenemos dos polígonos regulares. Un pentágono regular, por ende, todos sus lados son iguales. Y un hexágono regular, por ende, todos sus lados son iguales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al tener un pentágono regular, cada lado, ya hemos hallado hace un momento, que cada ángulo, mide 108 grados, ¿cierto? Me basta con completar algunos nada más. Y un hexágono, ¿cuánto mide? Si uno lo sabe de memoria, le ayudaría bastante. Si no, como hace un momento, podemos encontrar con una fórmula, ¿verdad? Un ángulo interno sería 180 por 6 menos 2 sobre 6. ¿Qué hacemos? Simplificamos. Sexta 1, sexta 30. 6 menos 2 sería 4. 30 por 4, esto nos daría 120 grados. Quiere decir que esto vale 120 grados. Él vale 120 grados. Y el que me interesa es el de acá. ¿Por qué? Porque igual que hace un momento, podemos nosotros hallar este ángulo de acá, que le pongo W. Y si él es X, él también es X, porque el de abajo es un triángulo isósceles. Primero hallamos W. ¿Cómo hallamos W? Con el ángulo de una vuelta. Digo, W más 108 más 120 es igual a 360. 108 más 120 sería 228 igual a 360. W sería entonces 132. Y listo. Con esto podemos hallar ahora X del triángulo. X más W, o sea, 2X más W es igual a 180. Como W vale 132, 132 que está sumando, pasa a restar,
sería 2x es igual a 48. Por ende, ahora x nos sale 24. ¿Listo? Sería todo el problema número 5. Problema número 6. El problema número 6 nos dice que la suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos más la suma de ángulos centrales es 1980. Por ende, la fórmula para hallar la suma de ángulos internos sería simplemente 180 por n menos 2. La suma de ángulos externos ya sabemos 360. Ahora, ¿cómo sería la suma de ángulos centrales? Pues fácil. Si van a estar en el centro, ¿sí?, la suma de todos esos ángulos va a dar una vuelta completa. Quiere decir que esto sería simplemente 360. Y esto sería igual a 1980. ¿Sí? Cuidado con este dato, que es sencillo. Esto es solamente 360. Listo. Ahora sí, una ecuación sencilla de primer grado. Continuamos. 180 por n, 180n, 180 por 2, menos 360, más 720, es igual a 1980. Listo, esto de acá me da 360, 180n, 360 lo paso a restar, me daría 1620, 180 pasa a dividir y simplemente n me sale 9. N es el número de lados, no te olvides, pero ¿qué te piden hallar? El número de vértices, que para efectos el número de lados es lo mismo que decir el número de vértices, ¿sí? El número de vértices nos da también simplemente 9. Problema número 7. El problema número 7 nos dice que un ángulo interno es igual a un ángulo externo aumentado en 100. Entonces tenemos que hacer nada más reemplazar nuestra fórmula, ¿cierto? Un ángulo interno, la fórmula es 180 por n menos 2 sobre un ángulo externo sería 360 sobre n más 100. ¿Cierto? Muy bien. Acá aplicamos distributiva. Me quedaría 180n menos 360 sobre n. Acá es sobre 1. Hacemos aspa. 360 más 100n sobre n. ¿El n pasa a multiplicar? Obviamente no, ¿verdad? Tenemos que simplificar. El 100n pasa a restar, me quedaría 80n. 360 pasa sumando, me quedaría 720. El 80 pasa a dividir y me queda simplemente 9. N vale 9. Nos pregunta que qué polígono nos habla, pues nos hablan de un no, nada.